Nuevamente, qué alegría, qué gozo que hoy nos encontremos por estos medios para poder expresar a cada uno de ustedes la alegría, el gozo de un programa acerca de las profecías bíblicas para este tiempo. Una gran bendición que usted nos acompañe y la alegría más grande es que Dios nos ha dado el don maravilloso de la vida, nos ha prestado este tiempo para poder compartir este programa que esperamos sea de una gran bendición para su vida. Así que nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes y queremos hacer una oración. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo y con gran interés, oh Dios, por lo que tú has hecho en el mundo y el interés grande de lo que tú vas a hacer en el futuro. Gracias, Señor, porque nos has dejado la palabra profética más segura, a la cual, oh Dios, nuestras vidas desean someterse, porque a través de las profecías podemos ver claramente el camino para ir a la tierra celestial. Gracias, Señor, por esas bendiciones y gracias por darnos estas revelaciones. Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos este programa y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué alegría nuevamente. Y quiero yo en esta tarde presentar a las dos personas que hoy me acompañan y es un gran honor, un gran gusto, una gran alegría también que me acompañen en el desarrollo de este diálogo profético, porque eso es lo que es el estudio de Daniel. Lo vamos a hacer a través de diálogos, de tal manera de que usted pueda ir entendiendo a medida de que el diálogo avance y con la concurrencia de nuestros invitados, pues yo creo que va a ser una gran bendición. Primeramente quiero presentar a nuestro hermano Sebastián García. Ustedes ya lo conocen, un hermano que gracias a un esfuerzo muy arduo ha estado con nosotros por alrededor de 2 años compartiendo no solo los principios bíblicos, sino también parte de algunas profecías de la Biblia. Así que es una bendición, hermano Sebastián, que usted esté con nosotros hoy. Gracias, pastor. Es un privilegio estar con ustedes. Agradecer a Dios la oportunidad de vida un día más en esta tierra, pues nosotros solamente somos parte de ella y a su debido tiempo Dios nos llamará y reclamará también nuestra debida preparación en el tiempo, la instancia que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y es nuestro deseo comunicar a los hermanos la esperanza que hay en un Salvador, que desde el principio hasta el fin Él conoce las cosas y nuestra esperanza debe estribar en Él, porque Él es el Dios de la historia. Bienvenido. Amén. Gracias, hermano Sebastián. También tenemos a un invitado muy especial que es el pastor Contreras. Muchos de ustedes ya lo han conocido a través de su ministerio Saeta, una gran bendición. Y usted puede también, muy bien, saeta.com, ¿verdad que sí? No, .ga. .ga, saeta.ga. Usted ahí puede, entre otras cosas, conocer más al pastor, su ministerio, su vida, y más que todo el conocimiento que Dios le ha permitido tener a través de los estudios de la palabra de Dios. Y en este caso la bendición más grande es que compartamos juntos este tiempo y él es uno de nuestros expositores de las profecías bíblicas. Así que, pastor, una gran bendición que también usted nos acompañe. Gracias, Benedicto. Hermanos, muchas gracias porque ustedes en la distancia nos acompañan. Juntos queremos avanzar, profundizar en el mensaje que tiene el libro de Daniel, conocer a este insigne protagonista, un jovencito de apenas quizás 17 años, junto con sus compañeros, lo que ellos vivieron, sufrieron allí en Babilonia como cautivos. No obstante, Dios tenía un plan para con ellos y aún para con el reino de Babilonia y Nabucodonosor. Y ese plan todavía hasta el día de hoy subsiste. Y esto es que Dios se revela a sí mismo en ese libro como el Señor de la historia. Él es que pone y quita reyes. Hasta el día de hoy, Dios no ha perdido el control, aún de situaciones extremas que estamos viviendo actualmente en este mundo. Pero lo que importa es ver en ese libro cómo Dios entra, sale a través de sus siervos, cómo Él actúa, lo que enseña y qué mensaje tenemos para el día de hoy. Así que ya estamos listos nuevamente para entrar en este programa
Y hoy específicamente vamos a tratar los versos 3 y 4. Y así que va a ser una gran bendición que poder compartir juntos. Recuerden que el libro de Daniel es un libro, es un manual de historia, así lo podemos llamar. Pero no solo es un manual de historia, también es un libro de profecías. Y lo más interesante es que la historia y la profecía se complementan. Es una manera de estudiar la Biblia. Así que es una gran bendición que nosotros podamos compartir estas bendiciones del día de hoy. También vemos, como bien lo dijo el pastor, Dios está en control. En el libro de Daniel nosotros vamos a encontrar así mismo en el libro de Apocalipsis cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, podría decirse el actor, es el principal en estos libros. Y cómo a través de estas profecías nos muestra la manera en cómo el pueblo de Dios ha sido conducido y cómo el pueblo de Dios sigue siendo conducido hasta el tiempo del fin. Y una de las bendiciones más grandes es que hoy, a través de la historia, en el libro de Daniel se revela cómo Dios de una manera sorprendente ha hecho cumplir muchos actos de la historia, muchos eventos de la historia. Y de una u otra manera eso nos da confianza a nosotros, que la palabra, las profecías, la palabra de Dios, las sagradas escrituras son tan ciertas, o sea, no han fallado. Y es una de las razones por el cual se presenta este libro. Una manera en la cual vemos nosotros como la palabra profética más segura. Y bueno, entremos ya mismo en el diálogo que tenemos para esta tarde y queremos entrar en el capítulo 1 de Daniel y en el verso específicamente, vamos al 3, vamos a comenzar en el verso 3. Vamos a entrar ya, a abrir nuestras Biblias. Daniel, capítulo 1 y verso 3. Y dijo el rey a Astenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. El verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, aquí comenzamos ya mismo. Un personaje que lleva un nombre en el verso 3. Hay un personaje que me gustaría empezar a hablar de él. ¿Quién es ese personaje que el rey puso al mando? O sea, entre otras cosas, encargado de estos jóvenes o de estos muchachos. Es un personaje realmente que yo creo que vale la pena que lo comentemos. Así que, mis hermanos, ¿estamos listos? Comencemos. Cualquiera de ustedes puede tomar la palabra y por lo consiguiente, si hay algo que complementar, lo complementamos y así sucesivamente. ¿Cómo no? Acerca de Aspenaz, eunuco. La función de los eunucos en el Antiguo Testamento, revelado allí en el libro sagrado, más o menos era de doble sentido. La palabra eunuco, saris en hebreo, significa tanto castrado como funcionario. Y en este caso, bien que este Aspenaz podría ser ambas cosas, castrado y a la vez que era un funcionario. Voy a invitarles a que miremos la palabra, porque va a ser interesante estudiar este tema, ya que hay una profecía del Antiguo Testamento que hablaría que los descendientes de Ezequías serían castrados también en un futuro, y posiblemente Daniel pudiera ser uno de ellos. Esto se ha discutido ya en otra emisión, pero queremos todavía afirmar más el punto. Hay tal cosa como una castración que sufrirá Daniel por esta profecía dada en el libro de Reyes. Allí ya vamos a mirar, pero antes analicemos el concepto de castración o de eunuco. Vamos a ver en el libro de Esther, también aparece la palabra. Abrimos entonces el libro de Esther, en la experiencia que tiene esta joven con los eunucos encargados de ella, quienes debían atender todas sus necesidades para presentarla después como favorita del rey. Vemos acá en el libro de Esther,
En el capítulo 1, miremos el versículo 12 en adelante. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Los eunucos eran las personas encargadas del harén del rey. En muchos casos eran los hombres con más conocimiento de las cosas que acontecían en el reino. Allí se tramaban conspiraciones reales. Y quien estuvo encargado de de Esther al cuidado fue justamente un eunuco, un hombre que, lógicamente, castrado para estar en medio de las concubinas y reinas que tenían los reyes. Por lo tanto, eunuco significa entonces castrado. Voy a invitar a que miremos un texto que es llamativo, que es funcionario, y la pregunta es si es eunuco también. Es el caso de Génesis capítulo 39. En nuestra versión Reina Valera 60 no aparece la traducción, pero en otras traducciones sí, se menciona. Vamos a ver entonces en Génesis capítulo 39. La primera palabra, son dos expresiones para Potifar, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Así dice nuestra Reina Valera 60. En el hebreo dice saris, que significa eunuco. Entonces era un eunuco del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, etc. Bien, ahí tenemos en otra traducción la Reina Valera actualizada. Llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de faraón. Así que si era un saris, es decir, una persona castrada, tal vez podría entenderse la situación de la esposa de Potifar que tentara al joven cananeo que acababa de llegar, joven hebreo, de la tierra de Canaán, José, porque la mujer pues tenía un marido castrado. Así que esta es una suposición con base cierta. Pero entonces en el caso de Daniel, vamos otra vez a Daniel capítulo 1, versículo 3, donde se nos dice que el rey dice a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, y entonces comenta qué es lo que se trae. Vamos a ver entonces a continuación la maldición que Dios dio por consecuencia del acto erróneo que cometió el rey Ezequías, que habiendo recibido la bendición de la salud, Dios le había curado milagrosamente, y ante el pedido de una señal, porque él pidió una señal para estar seguro de la curación que iba a recibir, pues Dios le propone que escogiera entre que se adelantara el reloj de Acaz o se retrasara. Y entonces él dijo, fácil es adelantarse, que se retrase. Y así fue que ocurrió este fenómeno estelar en el cielo, y los babilonios tomaron cuenta de ello, y sorprendidos por semejante situación, ellos vinieron a ver al rey Ezequías. Abramos esto en segundo del libro de Reyes, el capítulo 20, ahí se nos cuenta, y la maldición por el acto erróneo que tuvo el rey Ezequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, allí se nos cuenta esta historia. Vamos a leer el contexto, versículo 12 en adelante. Es muy bonita la historia. Y el tema que nos va a interesar es el versículo 18. Así que del 12 hasta el 18. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró, ese es el error, que ellos vinieron para preguntar por la curación, y en lugar de exaltar al Dios que lo curó, exalta sus posesiones. Y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ahora interviene el profeta Isaías, quien viene al rey Ezequías y le dice, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron? Y el rey responde, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿y qué vieron en tu casa? Noten la pregunta, y esto tiene que ver con otro concepto que estudiaremos más adelante, aún en el libro de Daniel, y es la noción de juicio investigador. Quiero adelantarme, queridos amigos que nos están oyendo, esto es una doctrina, una enseñanza que aparece a lo largo de la Biblia y que es absolutamente cuestionada por muchos cristianos. La noción de un juicio en que Dios investigue la conducta de un ser humano al cual luego haya que aplicar disciplina o castigo. Se lo ve, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva. Dios sabía que ellos habían pecado,
pero que Dios se acerque y comience el proceso de juicio. Cuestionar. ¿Dónde Preguntar. estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido? ¿Por qué? Lo mismo también con el caso de Caín. Y así en su momento lo vamos a examinar porque aparece en el libro de Daniel. Pero en este caso es el juicio investigador que se le aplica al rey Ezequías. ¿Qué es lo que vieron esa gente, esas personas en tu reino? Y el hombre cuenta, sin darse cuenta, decimos comúnmente, se puso la soga al cuello. Reveló su propio pecado. Notemos ahí. Pastor. Entonces vemos el versículo 15. ¿Qué vieron en tu casa? Y el rey responde, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que yo no les mostrase. Entonces Isaías dice a Ezequías, oye palabra de Jehová. Esta es la sentencia de Dios. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado, agreguemos, por Nabucodonosor a Babilonia. Aproximadamente ocurrió esto unos 96 años después. Esto ocurrió en el año 701, así que calculemos el tiempo hasta el año 605 antes de Cristo. Más de 90 años después acontece esta profecía. Que será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Notamos, allí está la profecía. Y volvemos otra vez a Daniel cuando el rey le dice a Aspenaz, jefe de los eunucos, tráiganme a esos jóvenes. Si ya se hizo el proceso de castración, pues el texto no menciona. No obstante, hay quienes piensan que difícilmente hayan sido castrados. La profecía diría que sí. Sería muy triste pensar en que Daniel, de la descendencia real, él era de la realeza también como sus amigos, hubieran sido castrados. Es muy triste pensar, pero también queda un punto a favor y es, el texto dice, sin tacha alguna. Eso podría revelar que tal vez no fueron castrados. Lo cierto es que ellos se presentan y aquí entonces queremos investigar en estos minutos que vienen. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué consiste la educación? ¿Qué se traía el rey con ellos? ¿Qué pretendía? ¿Qué buscaba obtener de esos jóvenes para su servicio? Nuevamente queremos retomar un poquito la parte de ¿quién era Aspenaz? Hermano Sebastián, este hombre, de acuerdo a muchos comentaristas bíblicos, dicen que era de origen persa. Eso me llama la atención. Y de hecho, este hombre era, podría decirse, el hombre de confianza del rey. Cuando hablamos nosotros un hombre de confianza, estamos hablando de alguien que tiene, entre otras cosas, altos valores, ya sea morales, valores en este caso los que valora el mundo, valores sociales, o sea, hombres prominentes para estar en estos cargos elevados. ¿Qué podemos nosotros hablar de este hombre Aspenaz, de acuerdo a algunas investigaciones, hermano Sebastián, que usted ha podido recabar? Con toda la información que el pastor ha dado, es bastante satisfactorio en realidad pensar cuál era el oficio de un líder principal que estaba muy inmediato a un rey, a un monarca de aquel tiempo. Si leemos el versículo 3 de Daniel, en él nos contesta la respuesta a nosotros, ¿verdad? Y nos dice bien claro, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Para mí ahí está la respuesta clave. Y para mí me hace pensar también que este hombre, de alguna manera, había habido un método para escogerlo y apartarlo para dicha función. ¿Por qué? Porque por medio de este líder principal que tiene el rey, inmediato a su trono, este hombre le iba a llevar a cabo la práctica de la costumbre que tenían aquellos monarcas, que cuando ellos conquistaban para seguir teniendo poder y dominio sobre aquellas personas, tomaban esta cantidad de jóvenes con tremenda valor. Ahí lo dice bien claro el texto, que tienen una línea muy importante porque han sido escogidos de todo. Y se les educa
en la universidad inmediata que tiene que ver con el reinado al cual ellos van a formar parte. Este Aspenaz, bien lo dijo usted, que viene de descendencia de los persas. Entonces, también Aspenaz tiene un inmediato auxiliador o ayudante y todo, que se llama Melsar. Melsar, ¿verdad? Es el que guía a los jóvenes en el proceso, las etapas de llevar a cabo lo que este líder principal, que es Aspenaz, inmediato al rey, le tiene que describir la orden de trabajo que tiene que llevar a cabo. Así es que, como líder principal, era el que tenía que llevar las cosas bien en orden para poder responder al rey dicha demanda. Aspenaz era ese personaje que ocupaba esa posición. Viéndolo y si hacemos algunas aplicaciones para nuestros tiempos, yo podría decirse, se habla mucho de un lugarteniente, ¿verdad? Sí. En lugar de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se aplicaría al secretario de, ¿cómo le llaman el secretario que se dedica a todos los asuntos? Secretario de Estado. El secretario de Estado, ¿verdad? O sea, entre otras cosas era un funcionario, podría decir, es cierto, había un rey que gobernaba, pero por ejemplo tenemos el caso de Inglaterra, ¿no? Que está el rey, pero está alguien que ejecuta. Primer ministro. ¿Verdad? El primer ministro que ejecuta prácticamente las labores o las disposiciones de toda la corona. Yo creo que de ahí viene todo ese asunto de poner a personas. Y es importante interesar porque, como decía el pastor, estaba una profecía predicha como la leyera él en Segunda Reyes 20 que leyó, ¿no? Pero hoy vamos a considerar, por ejemplo, Isaías 39, versículos 6 y 7, para ver nosotros ubicado a Daniel dónde se encuentra. Entonces, aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ese texto está bien clarísimo, todo como lo está señalando la profecía, mucho más anticipado al pasaje que él leyó. Estamos hablando de 100 años antes, ¿no? Sí, entonces cuando nosotros hemos analizado la historia o las caminatas que se tuvo que llevar a cabo para llevarlos a ellos, no se registra que Daniel se haya opuesto y todo, ¿verdad? Pero sí en realidad pudo haberse cuestionado mucho él y preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué debo? Y ahora frente a Aspenaz, el tiempo de quien fuese su maestro, el profeta Jeremías le dijo, escrito está, le dijo, sucederán estas cosas, el texto que leímos y todo, y ahora le dice, están por suceder estas cosas, y qué casualidad que él forma parte de este exilio, ¿no? O diáspora, que los iban a ser sacados a ellos de su propia sencilla manera de vivir, bien tranquila en su tierra. Se lo llevaron entonces, y ahora al ver él que está enfrente del líder principal de los del rey Nabucodonosor, se acuerda quizás de este pasaje de que sus miembros viriles estaban en peligro en ese momento. Amén. Profecía cumplida. Una profecía predicha 100 años antes se cumple específicamente en el tiempo decretado por Dios. Eso es maravilloso. Y ahora entramos ya a la parte propiamente, ya el pastor entró en ese asunto. Estamos viendo de que aquí, en el año 723, 722 antes de Cristo, aquí hay algo que es bueno que nosotros recabemos más información. Aquí las 10 tribus del norte, o sea, en este caso, estamos hablando de la destrucción de Samaria, se separan prácticamente. El reino de Judá quedó como único representante de los descendientes de Israel. Judá prácticamente
es el único representante. Y de ahí viene la historia de que el pastor les comentó a ustedes. Había un rey, la historia, el rey Ezequías, él enfermó de muerte y prácticamente era un rey. Él mismo se autodice, se autoproclama como un buen rey, ¿no? Que hacía caso a los asuntos de Dios, se interesó mucho por una reforma, se interesó mucho por que el pueblo de Dios más que todo se sometiera a sus normas, y él bajo esa, podría decirse, situación, bajo ese derecho, viene y le pide a Dios y Dios le concede 15 años más. Pero ahí es donde están los detalles, y los detalles son las cosas impresionantes en todo esto. No solo se conformó más que todo con haberle Dios dado 15 años más, sino también ahí yo podría decirse que llegó a un punto de presunción. Fue un hombre presumido después de ese tiempo. Y eso fue lo que le permitió de una u otra manera el interés. Porque estamos hablando, aquí en el consejo dice que nosotros, o más bien dicho, entre los valles fértiles del Tigris y el Éufrates se moraba una raza antigua. Miren qué interesante, patriarca, profetas y reyes, dice, que aunque se hallaba entonces sujeta a Siria, estaba destinada a gobernar el mundo. Miren qué importante. Babilonia estaba señalada. ¿Verdad? Estaba destinada a gobernar el mundo. Entre ese pueblo había hombres sabios que se dedicaban mucho a la atención del estudio de la astronomía. Y cuando notaron que las sombras del cuadrante, el milagro, ¿verdad?, que ocurrió, también vemos la incredulidad, porque este rey de una u otra manera dijo, bueno, ¿cómo yo voy a saber que si Dios ya me sanó y cuánto tiempo me va a dar, no? Y por eso Dios le manda esta seña. Y esto fue la sombra, ¿no? Retrocedió 10 grados. Muchas veces el sol suele avanzar, pero no retroceder, ¿no? Miren qué milagro más impresionante que se dio en todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros esta señal para el rey de Judá, que el Dios del cielo le estaba concediendo una prolongación de su vida. Y de esa manera, ahí está el punto bien importante, fue la fama, ¿no? Porque no es fácil que el sol retroceda, ¿verdad que sí? Eso es algo insólito, imposible, no es algo de la misma naturaleza, ¿no? Eso fue lo que le permitió prácticamente que este rey cogiera gran fama en todos los pueblos de ese entonces, y obviamente pues el rey, en este caso Nabucodonosor, también escuchó la noticia de este rey. Entonces ahora el punto principal de esto es que él envía, ¿verdad?, a una comitiva, embajadores con presentes y regalos. ¿Cuál era la intención en todo esto? Esa es la pregunta que yo debo de hacer a ustedes. ¿Cuál era la intención? O sea, ¿qué era lo que había tras de todo esto? Quizás podemos leer, para responder la pregunta, el libro de Crónicas. Ahí cuenta el hecho, lo que miramos de Segundo de Reyes, capítulo 20, en su momento lo leíamos bien. El equivalente de esta historia está en el segundo libro de Crónicas. Allí lo miramos en el capítulo 32. Segundo de Crónicas 32. Ahí aparece explícitamente la pregunta que se nos quiere comentar ahora. Dice, leemos del versículo 24. De paso, en ese tiempo Babilonia no era una potencia, era una de las ciudades, pero que se caracterizó por ser estudiosa de astronomía. Así que la intención no era la violenta que 100 años más tarde vino Nabucodonosor. En aquel tiempo de Ezequías, pues no estaba Nabucodonosor, es obvio. Pero estaban los reyes de Asiria en ese tiempo, pero de Babilonia vinieron. O sea, una de las provincias, vamos a llamarles así, del imperio asirio de aquel tiempo. Leemos en 2 de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, sino mucho tiempo después. Como dijimos, casi menos de 100 años después.
Y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, así avanzamos un poquito más. Versículo 30, Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de arriba, condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Pero miremos el 31, ahí está la clave. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Amén. Así que esta gente, que ahora vamos a comentar más acerca de los babilonios, muy afectos, recordemos a las dos ramas, a la científica, astronomía, y a la astrología, que ya no es científica, sino hechicería, diríamos. Sí. Bien, entonces, ambas cosas ellos manejaban bien. Ya vamos a dar algunos ejemplos de ambos casos. Pero entonces, ya para ese tiempo, estamos hablando del año 700 a.C., esta gente que habían desarrollado la forma de percibir los números, las cuentas, ellos inventaron la forma de medir sexagesimal y aún la decimal, derivan de ellos. Y entonces enviaron a Ezequías para saber qué pasaba en el cielo, porque había habido un movimiento en los astros. Como dice el texto, Dios lo dejó para mostrar lo que había en su corazón. Y entonces saquemos un mensaje también de ello, porque las cosas que hacemos a veces a la postre, con el tiempo otros pagan las consecuencias. Ya lo decía el mandamiento. Acordémonos del segundo mandamiento, cuando Dios ordena que nadie se postre ante estatuas ni cosas semejantes que hay en el cielo y la tierra, porque Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se nos dice el texto así. Tal vez alguno pensaría, pero es injusto que yo pague por lo que hizo la tercera o cuarta generación antes de mí. Pero la ciencia muestra que esto es real. Hablamos de las taras, ahí tenemos el texto. No te inclinarás a ellas, a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y en qué sentido? Ya la misma ciencia muestra que esto es real, y hemos hablado de las taras. Un alcohólico, que en su época fue alcohólico, hasta la segunda, la tercera y cuarta generación se pagan las consecuencias, por lo que las personas que descendieron de alguien que fue sumamente alcohólico deben cuidarse de tener distancia con respecto a este problema de vicio del alcoholismo, a diferencia de otra gente que tiene otro tipo de taras. Así que pagamos en las generaciones posteriores. En el caso de lo que hizo Ezequías, pagó con generaciones posteriores. Había una maldición de por medio. Y este es el tema que queremos extraer. Tal vez una pregunta, Benedicto, adicional es el propósito. ¿Qué pretendía Nabucodonosor 100 años después, cuando toma preso a Daniel? En el 605. Así es. Cuando los castró. ¿Qué quiso? En primer lugar, retomamos el tema de la castración. Voy a invitar a que leamos Esther 1:10. La castración es una ignominia para quien la sufre, pero es un honor para los reyes que se sirven de semejantes consejeros de confianza. Es el caso de Esther, capítulo 1. Leemos ahí que el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Jarbón. Este Jarbón va a aparecer en el capítulo 7, y él es uno de los que tiene que ver con Amán después. Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Eran los consejeros, eran personas de suma confianza, el rey podía confiar en ellos, tanto que cuando Basti, la esposa de Asuero, que había sido invitada a mostrarse desnuda, y el rey, por efecto del vino, quería celebrar el botín de semejante bella mujer y que todos la vieran, la contemplaran, y la mujer, lógicamente, no aceptó, ella tenía su propia fiesta femenina. Entonces el rey se ofendió, y los consejeros pues son los que le hablaron, insinuaron que escogiera una nueva reina. Así que ahí tenemos eunucos de suma confianza, y es lo que Nabucodonosor quería para sí, gente de mucha confianza, para los cuales los castró para que esta gente se dedicaran como solteros eternos, vamos a llamarlos así, permanentemente al lado del rey para aconsejarles, orientarles, que sean sabios, que miraran las situaciones. Cuánta historia que hay con respecto a estos eunucos. Bien, ese es el caso de la historia de Daniel. Muy perjudicial para un hombre que quiere formar familia, pero para el rey era lo mejor que había para poder confiarse a ellos. Amén.
podemos ver, mis hermanos, cómo la oportunidad que Dios le da a este rey Ezequías, el orgullo, la vanidad, se posesionaron de su corazón. Ezequías tuvo la oportunidad, una gran oportunidad para reivindicar el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Tuvo esa gran oportunidad. Mas, sin embargo, la profecía de Isaías revelaba, y justamente, ¿no?, que a raíz de esas, de mostrarlo, cosa que realmente él no tenía que haberlo hecho, Isaías presenta una de las profecías que nuevamente vemos el cumplimiento, donde se revela que al regresar estos embajadores, que iban a llevar los informes, las noticias relativos a las riquezas que habían visto, ahí despertó el rey de Babilonia la codicia, entre otras cosas. Y bueno, y de ahí se inicia el plan, justamente, y buscar una manera de cómo poder vencer a estos, en este caso, a una nación que de una u otra manera contaba con el favor de Dios. Y ahí comienza, y esa profecía, mi hermano Sebastián, Isaías lo revela, ¿verdad? Hay una revelación que justamente se cumple, y vemos, yo creo que usted nos puede ayudar bastante en este asunto, cómo esa profecía también, así como vemos las otras profecías que se han cumplido, esta es otra profecía que se cumplía, y en lugar de que este rey se humillara delante de Dios, al contrario, se hizo orgulloso, se hizo vanidoso. Yo siempre he dicho, a la poca experiencia que llevo, me ha mostrado la Biblia a mí que el hombre, cuando recibe de Dios grandeza, al diablo le es fácil inmediatamente desequilibrarlo. Porque es el caso de Adán y Eva, que Dios les puso todito, y nosotros hemos venido analizando también otras circunstancias en las cuales los que han representado a Dios no le han sabido dar a Dios el debido, correcto honor, diría yo, cuando Dios los ha bendecido grandemente. Vemos a este hombre, este rey Ezequías, que también enferma, como leyéramos anteriormente, y pide a Dios un milagro a favor de su vida, que se le dé un poquito más de tiempo. Y quien conoce mejor el futuro desde el principio es Dios, y también conoce la parte final. Aquí hay preguntas que hacer a nosotros. ¿Este rey Ezequías se salvó? ¿Este rey Ezequías pudo haber hecho mucho más por sus compatriotas, siendo rey, teniendo el poder? Recordemos una cosa, que en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, ahí vemos nosotros que este rey había estado siendo amenazado por el rey asirio, y constantemente querían tomar posesión. Mas, sin embargo, a la sociedad que él representaba, este rey era considerado como uno de los buenos, el rey Ezequías, comparado a los demás. Y tomemos en cuenta nosotros de que vez tras vez, todo el capítulo 18 de Segunda de Reyes, explica la Biblia de todo, cómo venían a burlarse y a hacer mofa del pueblo de Dios los asirios. Hasta que este hombre convocó a la gente, se humilló, llamó la atención del pueblo, que reconocieran a Jehová, y Jehová hizo una participación y hizo un milagro. Tanto así que podemos ver nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 19, podemos leer un poquito de los versículos 30 en adelante. Van a ver ustedes lo que termina haciendo el versículo 35. Dice: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Verso 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí.
y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Versículo 32, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Paremos tantito. La convicción es importante de tener en el alma, y con esa es la que Dios desea contar con cada uno de sus hijos. Y en este momento, ya aquí ya nos adelantamos todo el capítulo 18. Estamos ya terminando la parte que quiero mostrarles. Cómo este poder que predominaba y sujetaba a las naciones, aún muchas que estaban ya resaliendo, entre esos estaban los persas. Cuando estaba Nabopolassar haciendo frente a muchas cosas y queriendo crecer, ellos podían notar y ver que Asiria ya estaba decayendo. Entonces por ahí la historia dice todo que Persa fue solicitado que se uniera al poder babilónico para derrotar a los asirios. Pero hay una condición que le pidió Persa. Te ayudaré, le dijo, pero no quiero estar sujeto a ti. No quiero estar sujeto a ti. Te voy a ayudar, sí, para que venzas, porque es el que más resalía, para que venzas a los asirios, pero yo no quiero estar subyugado a ti. Y ya nosotros lo podemos ver en la historia de la profecía, que vamos a ver más adelante, que es Daniel 2, cómo después del imperio babilonio tenía que surgir un imperio inferior llamado los medos y los persas. Sigamos leyendo el versículo donde nos habíamos quedado, estábamos en el 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Versículo 34. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? Como queriendo decir, a todos los de ellos los trillamos ya nosotros. De Ena y de Iva, ¿pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Así está hablando este imperio que predomina en ese tiempo. Versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Versículo que sigue. Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. ¿Qué más sigue? Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés, o sea, este principal que estaba desafiando. Sigamos leyendo. Cuando el rey Ezequías oyó, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Sigamos leyendo. Y envió a Eliakim, mayordomo, y a Sebna, y escribe, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Verso que sigue. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. ¿Cómo se encontraba esa nación? Vamos a dejarlo ahí todo para poderlo tocar después, y sé que en la mente del pastor está surgiendo allá una participación divina que va a venir para ver y causar estrago a ese que amenaza y humilla al pueblo de Dios. Al Rabsacés. Lo voy a dejar hasta ahí para dejarle. Aquí vemos nosotros, y yo puedo hacer una pequeña conclusión. El pecado siempre trae consecuencias. Así es. Definitivamente, y eso lo podemos ver en toda la historia.
¿Qué es lo que estaba predominando aquí? ¿A qué conclusión habían llegado ellos? Que los dioses paganos eran más poderosos que el Dios de los cielos, que el Dios mismo de los judíos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, qué interesante ver todo esto. Me llama la atención esto, pastor. Hablamos del pecado siempre trae consecuencias. El pecado de Ezequías resultó en que en lugar de ser una sanación milagrosa, que fue una sanación milagrosa, lo podemos ver, y una gran bendición para su vida, realmente no fue así. ¿Por qué no fue así? Es cierto, fue el gran milagro, pero ese milagro que Dios había hecho se convirtió en una maldición para la nación judía y una bendición para ¿quiénes? Para la nación pagana. Mire qué interesante, ¿no? Cómo la decisión de un hombre, y vemos realmente cómo este hombre y la importancia que tenían, porque obviamente ustedes saben que cuando hay una guerra, ¿no? Y hoy estamos viviendo un tiempo bien difícil, tenemos rumores de guerras, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los estrategas antes de poder invadir o antes de entrar en un territorio extranjero, o en este caso para invadir una nación? Tiene que haber estrategias, ¿verdad que sí? Lo más interesante es que este rey se abre y muestra todo. Imagínense, ¿no? Muestra el poder prácticamente por el cual ellos eran sostenidos, y era el poder de Dios. Y obviamente, pues, estamos hablando del templo, los vasos y todos los utensilios que habían en todo esto. Qué interesante que el pecado siempre trae consecuencias. Comento un poco con respecto al rey Ezequías. Estamos gastando un poquito de tiempo con el rey Ezequías porque es el antecedente de Daniel. Sí. Recordemos, Es el punto principal, sí, por el cual va el pueblo de Israel, en este caso Judá, se va al cautiverio. Por eso le estamos dando bastante énfasis, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a hablar de Manasés también, que fue el hijo de Ezequías, que fue la acción más terrible que él haya producido y fue la causa de la ruina de Jerusalén posterior. Y allí entonces que entra Daniel sufriendo. Prende fuego ahí la acción de Nabucodonosor. Sí. Entonces, comentemos lo siguiente. Hay momentos interesantes en Ezequías y son dos contrapuestos. Por un lado, la invasión de Sennacherib de los asirios, esto aparece en el segundo libro de Reyes, en esa amenaza que trae el Rabsaces, que era un funcionario de los asirios, al punto que el texto nos va a contar que les están hablando en arameo, y entonces dicen, no nos hables en esta lengua, sino háblanos, y entonces piden hablar en una lengua que no entiende el pueblo. Y entonces el Rabsaces dice así que es así, y le grita a toda la gente, no confíen en Ezequías, es el texto que hemos leído hace un momento atrás. Y entonces Ezequías tiene un buen desempeño, era enseñarle al pueblo a confiar en Jehová ante la invasión de los asirios. El argumento que usaron estos políticos, estos reyes paganos, fue que si les había ido bien, por medio de sus dioses, atacar ciudades vecinas, entre ellas el reino del norte. En el año 722 atacaron y destruyeron el reino del norte, acordémonos del reino de Israel y las 10 tribus que cayeron allí, Samaria. Y luego fueron repobladas con paganos y que luego conformarían lo que con el tiempo se llamaría Samaria. Y la samaritana, era una mezcla de tribus paganas. La samaritana proviene de ese ambiente. Ok, entonces cuando el rey Asiria, habiendo destruido el reino del norte con sede en Samaria, y ahora decide atacar el reino del sur, interviene Ezequías induciendo a toda la gente a que confíe en Jehová. Una acción muy bonita. Y entonces el Rabsaces asirio pues le dice, ¿qué les dice ese rey? Que confíen en Jehová. Es pura mentira, confíen en nuestro rey que les va a dar comida, bebida, etc. Pero es aquí que pasa el tiempo de esta invasión asiria, viene la visita a Babilonia. Recordemos que no era un imperio todavía. Babilonia era una de las ciudades pertenecientes, una de las provincias, diríamos así, de Asiria. Era el gran reino de aquel tiempo. Y entonces esta gente de la provincia de Babilonia visitan con motivo de la curación de Ezequías. Y ahí viene un asunto que no se mencionó, muy interesante. Y es que en Isaías se nos retrata la oración solemne, en el capítulo 39, que hace el rey ante Dios
de prometerle a Dios que si lo cura de la enfermedad, cumpliría con votos. Y hay dos votos muy interesantes que vale la pena rescatar. Vamos a abrir entonces, porque esto es lo que no cumplió, y por no haberlo cumplido fue la ruina que va a traer Judá y finalmente la aparición de Nabucodonosor. Me gustaría, pastor, es tan interesante que retomemos estos votos, ¿qué le parece por el tiempo? ¿Verdad? Retomemos esos votos en el siguiente programa. Solo una pequeña conclusión, pastor, de esto que hemos hablado y después entramos a estos votos porque puedo ver yo que todo en la Biblia tiene un motivo, ¿verdad? Así que una pequeña conclusión. Las consecuencias. El libro de Daniel es consecuencias de errores pasados en décadas anteriores. Dos básicas que vamos a analizar cuando leamos el libro de Isaías, de la oración de Ezequías, gravísimas, y menciono las dos para que ya tengamos en mente de qué se trata. Una es, él no cumple su promesa de dar testimonio. Vinieron los babilonios y él no lo cumplió. Su oración fue anterior a la curación. Y la otra, que educaría a sus hijos en el temor de Dios y no lo hizo, porque 3 años después de su curación nace Manasés, su hijo. Vivió hasta los 12 años, muere el papá. A los 12 años toma poder Manasés y fue el rey quizás más terrible, que causó mayor corrupción, por lo cual viene la desgracia final contra Judá y la posterior aparición de Nabucodonosor y el sufrimiento, el cautiverio de Daniel. La lección más importante que podemos extraer es que lo que hacemos se paga. Debiéramos ser muy cuidadosos. A veces no calculamos las consecuencias. No solamente podemos sufrirlas en el tiempo presente, sino hay consecuencias con el tiempo posterior. El texto del rey Ezequías dice que en sus días no vendrían las consecuencias. Él dice, bueno, por lo menos hay paz, habrá paz en mis días. No alcanza con eso. Hay un texto que lo menciona así. Las consecuencias vienen. ¿Por qué se cometen errores? Y especialmente cuando hubo oración de por medio, donde se pidió a Dios la curación, prometió 2 cosas específicas, no las cumplió, muy triste, y esta quizás es la lección más importante que podríamos extraer y que la veremos en el siguiente segmento. Mis hermanos, podemos ver que, como bien se ha dicho, el pecado siempre trae consecuencias, y en este caso, consecuencias gravísimas prácticamente. Una nación que iba a ser luz para las naciones, ahora es llevada en cautiverio como resultado de un pecado, de su gobernante. Y eso yo creo que son lecciones para nosotros hoy en día, que vivimos en esta edad contemporánea, que nuestros gobernantes muchas veces toman decisiones apresuradas. ¿Y a dónde llegan esas decisiones? A que el pueblo tenga las consecuencias, entre otras cosas. Así que fue una gran bendición que poder compartir los principios de la palabra de Dios. Y volvemos a nuestro siguiente programa. Dios les guarde, Dios les cuide y estamos muy pronto con ustedes.